Mientras toman ustedes una serie de fotocopias que vamos a utilizar estos días, casi prefiero que las tengan todas ya y las vayan, que las traigan, que ir cada día dándolas. ¿Se acordarán ustedes más o menos de traerlas? ¿No? Pues casi lo prefiero a que cada día distribuyamos y demás. No encuentro en la red una buena versión de la Biblia de los 70. No lo creo, no. El asunto es que no hay tiempo, no disponemos de tiempo para buscar buenas versiones, ¿no? Y entonces te aparecen pues las que hay más populares, que tienen evidentes fallos, ¿no? Para empezar, el nombre mismo de Jehová es un error, y es un error tardío, ¿no? Ese nombre nunca ha sido el nombre de Dios, y esto es por leerlo mal y leerlo al revés. O sea que ya cualquier sitio donde ustedes encuentren a Jehová en vez del nombre de Él o Ya, es que está mal. Y esta no es una buena versión, pero nos tiene que servir porque de momento no hemos encontrado otra. ¿Por qué es preferible la Biblia de los 70? Pero una cosa que nos importa mucho, que es esta. La Biblia de los 70 es la primera vez que se traduce al griego la Biblia hebrea. Esto es, en el siglo I a.C. está formada ya la diáspora de Israel, es decir, mucha de la gente que es judía, israelita, no vive en Israel, vive fuera, en comunidades a lo largo de todo el Mediterráneo. Y muchos de estos judíos ya no hablan hebreo, ni arameo, hablan griego. Es decir, son judíos helenizados. Las sinagogas helenizadas, dense cuenta de que el propio nombre sinagoga es una palabra griega, sin agogué, allá donde nos reunimos juntos, nos reunimos sinagogué. Esta misma palabra es palabra griega. Sinagogas helenizadas ocupan todo el Mediterráneo oriental y de hecho muy pocas, pero algunas siguen existiendo a día de hoy. Comunidades judías donde estaban situadas. Son entonces, ya en el siglo I a.C., comunidades fuertemente helenizadas, pero que tienen sus textos sagrados escritos en una lengua que ya no conocen del todo. Y esto pasa en todas las religiones, por el prestigio sagrado de la palabra. No es diferente a lo que pasa con el cristianismo en el siglo XV, XIV, XVI. La gente ya no habla latín, pero los textos siguen estando en latín. Los textos búdicos más importantes están en Hind, no en las lenguas posteriores. Y el árabe en que está escrito el Corán no es el árabe que habla la gente. Es decir, siempre sucede que el prestigio de la palabra es de tal estilo que la palabra religiosa queda fijada en un tipo de lengua anterior que no es el que suele hablar la gente. Y eso le sucede a la diáspora judía ya en el siglo I a.C. Son, sin embargo, gente muy influyente. Son comercialmente muy influyentes porque las comunidades judías forman una red comercial muy fuerte en el Mediterráneo. Es decir, los judíos de muy antiguos se han dedicado, como los fenicios, como otros pueblos que provienen, si se dan cuenta, del mismo lugar, al comercio y a la trata de moneda. Y, de hecho, si miramos los textos evangélicos, que son más modernos que el canon judío antiguo, si miramos estos textos evangélicos nos daremos cuenta de que hablan de que el propio templo es una casa de cambio. No sé si recuerdan esa parte. O sea que hay cambistas en sus mesas cambiando todas las monedas posibles.
¿Por qué? Porque lo que sí mantienen los judíos es una orden que pasará al Islam y al cristianismo, como hemos visto, solo ligeramente, que es la orden de peregrinar a Jerusalén al menos una vez en la vida. Es decir, la unión de la comunidad. Yo también quería, ¿eh? Gracias. Gracias. La unión de la comunidad se representa, se hace verdad mediante la peregrinación. Ahora bien, muchas de estas comunidades, esa es la única relación que tienen con la casa madre, por así decir, que es el templo de Jerusalén. Muchas de estas comunidades han basado su prestigio, primero en sus grandes habilidades comerciales, pero y después en ciertas habilidades intelectuales. Varios de los libros de la Biblia están escritos ya en periodo histórico, esto es, nos caben dudas sobre de cuándo son algunas compilaciones, pero muchos otros libros bíblicos, por ejemplo, Macabeos, etcétera, todos esos libros, están escritos en periodo histórico, están escritos en el siglo V-IV antes de Cristo, es decir, que son contemporáneos de Platón o de Aristóteles. ¿Qué es lo que los judíos han vindicado, estas comunidades sinagogales han vindicado para sí? La idea de que ellos son los inventores del monoteísmo. Entonces, la peculiaridad que ellos vindican en el mundo distinto en el que viven es que ellos tienen una revelación peculiar, que es la revelación de la existencia de un único Dios, y que eso es el núcleo de la propia religión judía. Y comienzan a tener como mucho crédito, ¿no? Mucho crédito en los lugares donde viven. La comunidad más fuerte, la más prestigiosa, es la comunidad de Alejandría. Alejandría, como saben, es la más fuerte de las ciudades mediterráneas, el Mediterráneo oriental. Y Alejandría es además el lugar donde está la gran biblioteca de Alejandría. Pues bien, la biblioteca, como también saben, sufre diversas destrucciones, pero siempre quedándole lo bastante como para seguir con su enorme prestigio, ¿no?, de la biblioteca de Alejandría. En este momento, el siglo I a.C., la biblioteca de Alejandría está, digamos, en su esplendor. Allí existe también la mayor comunidad judía y la más culta fuera del propio territorio histórico de Israel. Y es esta comunidad la que hace que 70 sabios, según se dice, por eso se le llama la Biblia de los 70, la Septuaginta, 70 sabios traduzcan del arameo y del hebreo la Biblia al griego. Esta versión del Antiguo Testamento, la de los 70, cuando se tiene a mano, es la mejor porque no tiene interpolaciones cristianas de ninguna índole. Es decir, como comprenderán, San Jerónimo no pudo evitar interpolar de vez en cuando todo lo que bien le pareció para que los textos del Antiguo Testamento parecieran remitir a una revelación que se iba a dar después. Es decir, digamos que arregló un poquito todos los textos mesiánicos. Y la Biblia de los 70 no tiene este tipo de arreglos. Por eso es la versión que hay que preferir cuando se ve el Antiguo Testamento. Es una versión para consumo de una comunidad particular, la alejandrina, para consumo de las sinagogas que ya rezan en hebreo pero no lo hablan y por lo tanto hablan griego y quieren unos textos sagrados traducidos al griego, a lo que es su lengua normal en ese momento. No la he encontrado en la red, si mañana tenemos suerte, pues muy bien, pero lo que quiero que miremos ahora es la formulación precisa de lo que se llama los 10 mandamientos, en todo caso. Aunque esta no sea la mejor versión, para este caso nos sirve, porque lo que quiero es que ustedes se fijen en cómo son los 10 mandamientos en su formulación judía. ¿Y qué cambia o no cambia en la formulación cristiana en estos mandamientos? Previamente a esto está, digamos, la introducción donde se dice cómo se va a hacer la revelación. ¿Se dan cuenta? Se dice cómo los hijos de Israel han salido y han llegado al desierto del monte Sinaí. Acampó allí Israel delante del monte.
y Moisés subió a Dios. Y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo: dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Así pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La esencia de la promesa es esta: hay un Dios que elige a un pueblo. En este momento, vean si esto permite o no decir si este pueblo es monoteísta, porque solo tiene un Dios, o lo que está diciendo es que solo hay un Dios. Véanse el texto completo. Vosotros seréis un reino sacerdotal, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos estas palabras, y todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Y Moisés se lo refirió a Dios, ¿no? Entonces, esto de Jehová es que me chincha, voy a cambiarle el nombre, voy a dejarlo en Adonai y ya está. Entonces Adonai dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos, hoy y mañana, que laven sus vestidos. Y señalarás término al pueblo en derredor del monte Sinaí, diciendo: no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte morirá. Y descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo, lavaron los vestidos: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y el monte humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. Es decir, se nos está contando el conjunto de maravillas que aseguran que la revelación es verdadera. O sea, la presencia divina es la presencia mediante el relámpago, el trueno, la tormenta, el terremoto, impositivamente. O sea, un Dios que se manifiesta impositivamente. Y entonces sigue diciendo: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, porque caerán multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes. El pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte. Ve, desciende y subirás tú, y contigo Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no pueden subir. Y entonces empiezan los mandamientos. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es una formulación monoteísta o no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no aparece diciendo: yo soy el único Dios. No, yo te prohíbo tener otros dioses que no sea yo. Es decir, esta formulación todavía no es con precisión monoteísta. Se dice: puede haber otros dioses, pero no son los tuyos. Delante de mí no los tengas. No hay nadie mayor que yo. Y sigue: no te harás imagen. No harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. La prohibición más fuerte del judaísmo, que es la prohibición más fuerte del Islam también. No harás imágenes de nada, de lo que hay sobre la tierra, de lo que hay en los abismos del mar, de lo que hay en los cielos, de cualquier cosa. ¿Por qué? Para evitar la idolatría, no te prosternarás delante de esas imágenes. Ese es el segundo mandamiento. Si se dan cuenta, ese mandamiento en el cristianismo no tiene, sencillamente, no está.
De ahí que el Islam se reivindique como una revelación más pura, mucho más parecida a la fuente original de la revelación, que es el libro del Éxodo en este caso. Porque el cristianismo hizo imágenes muy pronto, además. Si vemos, por ejemplo, las catacumbas o algunas de las basílicas paleocristianas más antiguas, vemos que las imágenes aparecen muy pronto y que no hay sobre ellas esta prohibición brutal, que es la prohibición que se da a sí mismo. Imagínense, por favor, que lo que nos distingue como humanidad, lo que distingue precisamente a los cromañones de formas humanas anteriores o paralelas, es nuestra capacidad de hacer imágenes. No tenemos, por ejemplo, representaciones que nos vengan sino de la etapa cromañón. Solo esta humanidad, y tardíamente, aprende a representar y realiza además un camino hacia el realismo muy rápido. Un camino al realismo que en el caso ya de los pueblos históricos ha alcanzado una enorme perfección. Piensen en Grecia, la representación realista realmente, en la escultura, en los frisos y más que probablemente en la plástica. La capacidad de representar es lo que parece ser algo que nos distingue. Pues bien, esa capacidad de representar es absolutamente prohibida. ¿En qué se traduce esto en la estética? Imagínense, por ejemplo, todo el arte musulmán, donde no se puede hacer ninguna representación, porque este mandamiento está vigente. Entonces, ¿qué te aparecen? Las representaciones abstractas. Porque lo que no vas a hacer es dejar de representar plenamente, no es posible. Entonces te aparecen todas las maneras, digamos, de decorar absolutamente geométricas y abstractas que no tocan este precepto. Nunca olviden este singular precepto, porque es la diferencia enorme entre el primer cristianismo y el judaísmo. Realmente el primer cristianismo no lo incorpora. ¿Dónde vamos a encontrar este precepto en el cristianismo? En algunas iglesias reformadas. Es decir, justamente después de la Reforma, ya al leer los textos del Antiguo Testamento y querer ponerlos en práctica. Entonces negarse a cualquier representación. Y aparecen los movimientos iconoclastas en Europa. Parte de la Reforma tiene una fase en la cual es un movimiento iconoclasta. Si van ustedes, por ejemplo, a las iglesias, a las, por lo demás, bellísimas iglesias rurales inglesas, observarán muchas veces que las imágenes medievales están descabezadas, porque durante la época puritana y durante las guerras hay un periodo iconoclasta. Esto está prohibido por la ley de Dios, lo dice claramente la ley, no te harás imágenes. Entonces las imágenes, y durante que el calvinismo hace lo mismo, es la prohibición bíblica de representar. En muchas iglesias reformadas esta prohibición sigue en pie, pero está tomada solo y exclusivamente: no representarás las cosas sagradas. No harás representaciones de Dios, ni de Jesucristo, ni de cosas por el estilo. Igual que no utilizarás esos nombres en vano. Vamos, a ningún... Cuando tú a una persona de religión luterana le dices que te llamas Manuel, el susto puede ser verdaderamente morrocotudo. O sea, porque utilizar el nombre de Jesucristo para ponértelo tú ya parece una irreverencia que atenta contra el segundo. O sea, no usarás mi nombre en vano, ¿no? No puede ser. Pero ya cuando encima se le dice que el apócope es Manolo, bueno, ya está la irreverencia que ya no les... Yo recuerdo una vez que hubo de presentar a un discípulo mío en Berlín, y cuando se enteraron de cómo se llamaba ya no se lo pudieron tomar en serio nunca. Claro, aunque no eran luteranos practicantes, es igual que alguien aquí, si se llama Jesucristo. Ustedes se imaginan que alguien dice: hola, soy Jesucristo González. Dice, pues a lo mejor en Bolivia les parece tan normal llamarse Jesucristo.
Pues así de mal le suena que alguien se llame Manuel. ¿Por qué? Porque es utilizar en vano un nombre divino, al fin y al cabo, ¿no? Entonces no puede ser utilizado en vano. Vean cómo sigue. No tendrás otros dioses que yo, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas. Y después, ¿qué viene? Porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, que visito en realidad es que cobro la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman. No tomes el nombre de tu Dios en vano, porque no te daré por inocente. Acuérdate del día de reposo y lo santificas. Trabajarás 6 días, pero el séptimo, etc. Se dan cuenta de que nuestros 10 mandamientos no salen, siempre nos salen 9. Ya ha añadido la Santa Madre Iglesia 1, que es aquello de no tendrás ni pensamientos ni deseos impuros, para que les hagan los 10. Y claro, no pueden salir los 10 porque nos falta el de no representar. Entonces, al haber ese hueco, el hueco ha quedado. Y todos los demás están en su sitio. Yo quería que se fijaran en esto. Cuando vamos de momento a dejar esto, como que ya no viene al caso, de momento, me gustaría mucho que este ratón funcionara, pero de momento no soy capaz de hacerlo, y vamos a pasar a otro asunto, que es, imagínense que durante la Reforma la gente, lo primero que lee es el Nuevo Testamento, porque es lo primero que se traduce a las lenguas vernáculas. Entonces la gente lee el Nuevo Testamento y lo entiende. Y lo que narra el Nuevo Testamento se parece mucho a lo que venía narrado en las catedrales o en las iglesias, en los enormes libros de imágenes o los retablos de catedrales e iglesias. El Nuevo Testamento, pero ¿qué pasa cuando el Antiguo Testamento entra? Porque claro, la idea es palabra de Dios, son ambos, tanto la vieja alianza como la nueva alianza. Los libros propiamente cristianos son los 4 evangelios, las cartas apostólicas, los hechos de los apóstoles y un texto inclasificable que es el Apocalipsis. Eso. Pero antes viene todo el enorme rapto de libros que se ha hecho a la Biblia judía. Es todo esto. Si los dos son significativos, hay que darle significado. E inmediatamente la Reforma se divide en 2. La primera partición que tiene la Reforma es por los textos del Viejo Testamento. Y aparecerá un tipo de protestantismo al que solemos llamar veterotestamentario. Esto es, aquella gente que se fija y quiere darle significado a los textos del Antiguo Testamento. O sea, los tiene que incorporar a la propia tradición de vida que tiene. Por ejemplo, el Decálogo, tal y como aparece aquí, no como ha sido después hecho más pequeño, ¿no? Reducido. O tiene que dar sentido a otros libros del Antiguo Testamento. Con todo, con este se puede ir haciendo algo. Pero ¿qué pasa cuando se buscan textos más complicados? Por ejemplo, el Deuteronomio. Si lo que se está diciendo al principio de la Reforma es la Biblia es palabra de Dios, está divinamente inspirada, fue fijada, no sabemos por quién, probablemente por varios autores, pero estos estaban divinamente inspirados, es decir, no inventaron nada de lo que pusieron, sino que Dios mismo se lo inspiró. Todo lo que dice la Biblia, por lo tanto, es verdad. Y la Biblia es la guía para vivir. Hay que vivir según diga la Biblia que se vive. Si la interpretación en un principio es absolutamente literal, esto significa cosas como el geocentrismo, lo que hemos visto. Pero a medida que esto se desgaje, la otra parte, la interpretación moral, permanecerá. Vale, la Biblia no explica cómo está hecho el mundo, pero nos dice que Dios creó el mundo, aunque lo haga con una narración extraña. Pero la Biblia en todo caso sí que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Para eso es una guía segura. Luego, si deja de ser una explicación del mundo físico,
Es, sin embargo, el libro de referencia para la guía moral. No puede haber moral fuera de los textos inspirados divinamente por Dios en persona. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Qué se hace con textos como el Deuteronomio? Vamos a ver si encontramos un trozo de Deuteronomio por aquí. Lo cual va a tener mucha dificultad. Porque yo es que con esto no me aclaro ni mínimamente. Vamos a ver. A ver. Deuteronomio. A ver si lo logro. ¿Esto va o no va? Va. Deuteronomio, aquí aparecemos. Muy bien. Nos va a tener que valer esta. La verdad es que todos son muy... A ver. A ver. Bien. Este es el recuerdo del pacto. Se dan cuenta de que esta es otra formulación de los mandamientos. En esta segunda formulación, ustedes ven claramente el eco de la primera, la que acabamos de ver, ¿no? No os hagáis escultura, es fuego, hayáis envejecido, pongo por testigo, que pereceréis, etc. Yahvé Jehová os esparcirá entre los pueblos, serviréis a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra, etc. ¿Cuál es la alianza que establece Dios con el pueblo? No tendrás otros dioses delante de mí, yo seré tu Dios. En consecuencia, tú serás mi pueblo. ¿Qué te prometo? No te extinguirás. Muchos pueblos han existido y todos se extinguen. Tú, Israel, permanecerás entre todas las naciones, porque tienes un Dios celoso y empieza a aparecer la metáfora de que Dios es el marido e Israel es la esposa de Dios. La relación de Israel con Dios como una relación de matrimonio. Sobre eso, además, se comienza a acumular, vea cuáles, porque cuando estuvieres en angustia, si en los postreros días te vuelves a tu Dios y oyes su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. El pacto es, el pueblo seguirá existiendo, siempre que el pueblo cumpla la parte del pacto, que es no tendrás otro Dios que a mí, más el resto de los mandatos. Si el pueblo cumple eso, entonces su existencia está asegurada. ¿Dónde ven ustedes aquí ideas como la vida eterna individual? Simplemente no está. La promesa de Dios es con el pueblo, no es con los individuos. Será el pueblo el que perviva. Y además, si el pueblo no lo hace, Dios castigará la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Estamos empezando a ver cuáles son los términos del pacto. Yo te mantengo. ¿Dónde encontramos términos parecidos? En el Código de Hammurabi, que es bastante anterior. Esto nos lleva a la existencia siempre de dos tipos de cronologías en cualquiera de estos textos antiguos, que son textos normativos antiguos. Una de ellas
Normalmente cuando la ley, el Código de Hammurabi, en el Código de Hammurabi, el dios Shamash está hablando al rey Hammurabi. Y hay todo un exordio en que el dios dice que el pueblo durará mientras respete la ley. Y cuando deje de respetar la ley, el pueblo será disuelto entre otros pueblos y se agotará y se acabará. Y después de la enunciación del propio código legal aparece de nuevo una especie de epílogo en que de nuevo el dios Shamash, que es un dios solar, explica al rey que debe guardar todo aquello para que el pueblo no perezca. Esto es, la ley es igual que la vida del pueblo. La ley es la garante de la vida del pueblo. Esto, en el milenio segundo antes de Cristo, o cuando esto probablemente está fijado en el siglo VI o V antes de Cristo, se entiende muy bien. Pero ¿cómo se entiende esto en el siglo XVII? Que lo tenemos ahí. Evidentemente, hay un mensaje moral que es el que conviene ver en todos estos textos, pero vamos a ver alguno de ellos con cierto detenimiento. Tenía pensado hoy que viéramos por el contrario uno de estos, pero yo creo que es que esto hay que verlo primero, porque si no... A ver, se dan cuenta otra formulación de los mandamientos. ¿La pueden mirar un momento, por favor? No tendrás dioses, no harás escultura, no te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre en vano, guardarás el sábado, después no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio y no tendrás envidia, no codiciarás. Aquí ya aparece una formulación mucho más resumida, pero ven que es la misma que la que aparece en Éxodo. Muy a menudo los textos sacros repiten las mismas formulaciones. Es normal porque generalmente quien los escribe, quien los fija es un escriba y tiene varias versiones y no sabe si puede renunciar a alguna, las ha recibido todas, entonces lo que hace es ponerlas seguidas. Esta y la acompaña de otra y la acompaña de todas las que sean. Eso aparece también en algunos textos cristianos, esta manera de hacerlo. Bien. Sí. Si supiera hacerlo, lo haría, lo juro por el... Pero es que sois todos mucho más expertos que yo. En a más o a menos. No lo veo nada claro esto, ¿eh? No voy a llegar. No, si es peor que me ponga yo a hacer estas cosas. Sí, pero entonces no nos cabe. No nos cabe, nos queda un texto aquí. Uy, esto ya es para nota todo el rato. A ver, vale. Esto se lee un poquito mejor. Estamos un poco mayores todos, ¿eh? A ver. Ahora lo que pasa es que nos hemos perdido. ¿Dónde estamos? Vamos a pasar. Bien. Va a haber terror del pueblo y vamos a pasar aquí. Exhortaciones, hazlo recto, advertencias. Esto, el pueblo santo. La idea de la alianza y que el pueblo es santo. ¿Qué quiere decir que el pueblo es santo? Que el pueblo es santo quiere decir que el pueblo guarda todos los mandamientos, es lo que hace santo. El guardar la ley. Ahora bien, vean en qué se traduce. Serás más bendito que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados.
Quitará Yahvé de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Consumirás a todos los pueblos, no les perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses. Si dijeses en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. No desmayes delante de ellos. Tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no aumenten contra ti. Entregarás sus reyes en tu mano, destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo, nada te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses las quemarás, no codiciarás ni su plata ni su oro para tomarlo, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. ¿Qué es ser anatema? Es ponerse bajo la maldición de Dios. Dios promete todo eso a su pueblo, ¿vale? Y le recuerda lo que le ha podido ocurrir. ¿Ahora lo leen bien? Sí. Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacas cobre, comerás y te saciarás y bendecirás a Dios por la buena tierra que te habrá dado. O sea, todas las bendiciones de Dios son bendiciones que se realizan en la vida corriente. ¿Por qué hay que cumplir la ley? No por lo que nos vaya a pasar en un mundo de ultratumba. Aquí, como ven, la ultratumba no está ni una sola vez mencionada. Se cumple la ley para que Dios te dé todas estas cosas en vida. Pero en el cristianismo todo esto está diferido. ¿Por qué esa peculiaridad del cristianismo? Luego lo veremos. ¿Por qué hay que hacer la alianza con Dios? Porque Dios promete salud, ganados, tierras, fecundidad, acabar con los enemigos. Por eso hay que cumplir la ley. Si se cumple la ley, todo eso dará Dios a cambio. Si se cumplen sobre todo las 4 primeras partes de la ley. Obviamente no se tiene otro Dios, no se le hacen imágenes, no se pronuncia su nombre y se le guarda un día particular. Porque esas son las partes de la ley que hay que cumplir con Dios. Las otras hay que cumplirlas unos con otros. Y no hay ningún pueblo que no cumpla los otros mandamientos. Absolutamente todos los grupos humanos mantienen estos segundos mandamientos. No hay ningún grupo humano en el cual la violencia no esté disuadida, el robo no esté disuadido, el falso testimonio no esté disuadido y la codicia no esté disuadida. Eso sucede en todos los grupos humanos, absolutamente en todos. Es decir, esta parte de la ley, por así decir, es ley penal, corriente, que funciona en todos los grupos humanos. Ahora bien, la parte primera, la parte que tiene que ver con la divinidad, funciona solo para este pueblo. Este pueblo irá, cada vez que los textos sean más tardíos, significando el monoteísmo de manera más clara, pero significando también ese pacto de la manera más clara. El pacto es un pacto que se hace con Dios para vivir en este mundo y tener suerte. Ser afortunado con los ganados, con las tierras, con los hijos, con los matrimonios, con la muerte que llega en su momento y no antes de la sazón. Todo si se cumple con Dios. Dios garantiza eso, garantiza la pervivencia del pueblo y garantiza que ningún enemigo prevalecerá por encima del pueblo. Para eso hay que cumplir los 4 pilares primeros de la ley y, por supuesto, para que el pueblo aguante, se deben cumplir en forma de ley lo normal. O sea, no matar, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar bienes de otros. Eso, digamos, son mandamientos interhumanos que tienen que ver, pero no son tan directos como los mandamientos que vinculan al pueblo con su Dios, al pueblo con la promesa. Vale.
Ahora, vamos a ver. Bueno. A ver. Como ven, el texto es sumamente repetitivo y aquí, además, digamos, pide la repetición, si se dan cuenta. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo traduce el judaísmo ortodoxo esta orden? Y además, las filacterias. Ustedes se han dado cuenta de que los judíos ortodoxos a la hora de la oración llevan unas pequeñas cajas, una de las cuales la sujeta en la frente y otras en las manos, que es el Deuteronomio, parte de la ley escrita, puesta en efecto literalmente sobre la frente, en las manos o en las puertas de la casa. Vamos a la aparición de órdenes literales. Pero estas no son ni con mucho las únicas órdenes que van a distinguir al pueblo de otros pueblos. Es decir, la ley hay que ponérsela encima físicamente, como ven que aquí. Pondréis las palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, pero las ataréis como señal en vuestra mano. Serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis, etcétera, etcétera. Y la repetiréis cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El santuario. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto nos indica los antiguos cultos y dónde se dan. Pero fíjense sobre los montes altos, que es el Sinaí. Es uno de los montes altos, sobre los collados y bajo los árboles frondosos, es decir, los lugares corrientes de culto. La evolución hacia el monoteísmo consiste, esto se nos dice como si esta gente fuera a invadir a otro pueblo. Imaginen por un momento que esta no haya sido la verdad del asunto, sino que este pueblo se esté dando a sí mismo otra ley y se haya inventado la invasión hasta cierto punto. Y entonces se esté dando nuevas órdenes, una segunda ley. Esta. Y lo que primero nos dicen es que van a destruir todos sus antiguos santuarios. ¿Para qué? Para tener uno solo. Solo se puede tener uno. El lugar que Dios escogiere para poner allí su nombre, allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos y la ofrenda, los votos, las primicias, las vacas, las ovejas, y comeréis allí, y no haréis cada uno lo que bien le parece. Hay un único templo. No puedes ofrecer sacrificio en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Dios escoja, en una de tus tribus. Harías lo que yo te mande. Podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, según la bendición, pero el inmundo y el limpio la podrán comer, como la gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Empiezan una serie de mandamientos peculiares. ¿Qué
era lo que le pasaba a la gente en el siglo I a.C. y una vez que se tradujo la Biblia de los 70. Esto es interesante. Las comunidades alejandrinas y las comunidades judías sumamente evolucionadas, como les decía, se hacían, digamos, obtenían su crédito de decir que eran prácticamente las inventoras del monoteísmo, que eran el primer pueblo al cual el verdadero Dios le había dado una revelación particular, le había revelado que Él era uno solo, que no había otros dioses. En realidad hay otra fuente del monoteísmo, que no está aquí, que es la fuente griega. Y dense cuenta siempre de que estos textos son contemporáneos de los textos griegos. Los textos griegos, por ejemplo, que nos dicen que evolucionan rápidamente al monoteísmo cuando nos dicen que solo hay un Dios. Piensen en Aristóteles diciendo que Dios permanece fuera del mundo y solo es capaz de pensarse a sí mismo qué es lo que hace, y por esa acción de su pensamiento el mundo mismo se mueve hacia él. O imagínense todos los diálogos en que Platón dice que hay manera de elevarse de lo que existe hacia la idea de una única idea que es el bien y la belleza en una sola cosa. Es decir, todo el racionalismo griego tiene una tensión hacia el monoteísmo que es evidente y que se da entre el siglo VI y el siglo IV. Justamente en el mismo momento en que todas estas gentes están suavizando estos textos y lanzándolos también hacia la vía del monoteísmo. Pero lo que importa es, cuando los judíos alejandrinos hicieron traducir la Biblia de los 70, se la presentaron, por así decir, a sus compañeros y amigos no judíos, a sus compañeros y amigos goyim, a los cuales se les presentaban ellos mismos como los verdaderos monoteístas. Convencían a algunos. ¿Por qué lo sabemos? Por una cosa bastante notable, porque sabemos que la gente, en el momento de la expansión del Imperio Romano, empezó a celebrar un día semanal de descanso. Y eso sí que era una costumbre que venía directamente de ahí. Si tenían tanta influencia como para hacer verosímil el día de descanso, es que tenían mucha. Esta gente decía, hay que viajar al templo, donde se adora al único Dios único y verdadero. ¿Pero qué se encontraba la gente cuando llegaba al templo? Un matadero. Un matadero en perfecto funcionamiento, porque en el templo, sobre todo, lo que se hacía era sacrificar animales. Era el matadero. Allí eran llevadas, en efecto, los bueyes, las vacas, las ovejas, el ganado, porque, como se nos dice ahí, para que lo mates delante de Dios y lo comas allí. El templo era un inmenso matadero funcionando constantemente, y solo los sacerdotes podían matar, porque solo los sacerdotes podían hacer que fuera pura la carne que mataban. ¿Cuál era la manera de hacer la carne pura? La acabamos de ver. Desangrarla. ¿Dónde existe todavía ese precepto? ¿Se dan cuenta de dónde viene saliendo todo? La cosa es, ¿por qué creen que hay que dejar caer la sangre? Aparecerá más tarde, pero para no andar todo el rato buscando los textos, porque la sangre es la vida. La vida está, en esta ontología, la vida está estrictamente radicada en la sangre. Luego, la vida no se come. La vida no se puede comer, se puede comer el cuerpo, pero no la vida. La vida la ha dado, digamos, la vida es el don mismo de Dios, no se puede consumir. Por lo tanto, dejarás caer en tierra toda la sangre del animal y no la comerás. Solo un animal que se ha sacrificado así, dejando caer toda su sangre, es un animal puro que se puede comer. Ahora díganme, ¿por qué en el cristianismo se habla del pan y el vino? Solo alguien que fuera judío podía distinguir su cuerpo de su sangre, como dos cosas diferentes.
y por lo tanto consagrarlas sucesivamente y no como una misma cosa, porque compartía justamente la ontología según la cual la vida está en la sangre y la carne es otra cosa. Si no, no tendría sentido la separación que luego hace la continuidad entre cuerpo, pan, sangre, vino. Vamos a seguir un poquito con esto. Vamos a ver. A ver. Te mantengas firme en no comer sangre, la sangre es la vida, no comerás la vida juntamente con la carne, no la comerás, la derramarás como agua, no la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos. A ver. A ver. No, de nuevo, no servirás a otros dioses porque te arruinaré, y ahí entramos en esto que es la mar de interesante. ¿Qué se puede comer y qué no se puede comer? Ustedes mismos. Se pueden comer el buey, la oveja, la cabra y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumie. Ese se puede comer. ¿Cuáles no se pueden comer? Por lo tanto, el cerdo tiene hendidura, pero no rumia. ¿Qué más? El caballo no tiene la pezuña hendida. Los peces tampoco. Los peces algunos, casi la mayoría no. Los mariscos ninguno. Siga. Ni cerdo porque tiene pezuña hendida pero no ruña. De todo lo que está en el agua, todo lo que tiene aleta y escama, pero no lo que no lo tenga. Todo lo que no tiene aleta y escama es inmundo. Toda ave, pero estas no se comen. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el caramón, el pelícano, el buitre. Nosotros tampoco los comemos. Todo insecto es inmundo, no se come. Ninguna cosa muerta comeréis. Se la darás al extranjero que está en tus poblaciones. Y él podrá comerla. También puedes venderla. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué es esto? No cocerás directamente, se dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. En general, esto es interpretado siempre, cuando aparece un precepto que queda ya muy descolgado, se interpreta como un precepto general. El precepto general para el judaísmo ortodoxo es que no puedes mezclar nunca la leche con la carne. Y por eso están en diferentes mesas, incluso en diferentes frigoríficos a día de hoy, que hay frigoríficos. No se pueden juntar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar el diezmo y allí comerlo delante de tu Dios. El diezmo del grano, del vino, del aceite, las primicias de las manadas. Y si estás lejos, entonces lo venderás y guardas y vas al lugar que Dios escogiere y das el dinero. Es decir, puedes llevar los animales o puedes llevar el dinero. Y cada 3 años sacas todo el diezmo y lo guardas en las ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad, y el extranjero y el huérfano y la viuda, y comerán y serán saciados. ¿Cuáles de todos estos preceptos les van pareciendo más raros? ¿Todos? No puede ser, algunos les suenan más que otros. No solemos comer murciélagos, no comemos águilas, no comemos insectos. Vayan ustedes a China y miren a ver si cualquier cosa que corra no se come. Obviamente, varias de estas prohibiciones debían de ser de curso corriente
porque las tenemos, las seguimos respetando y ni siquiera sabemos que tenemos tales prohibiciones. No se necesita hacerlas explícitas. Ya lo sabemos que esas cosas no se comen, no hace falta que nos lo digan. Bueno, estos son mandamientos sobre lo que se come y lo que no se come. ¿Por qué es tan importante lo que se come y lo que no se come? Si todos los pueblos guardan el no matar, el no cometer adulterio, el no robar, el no levantar falso testimonio, el no codiciar, ¿qué te distingue como pueblo? Tienes un Dios peculiar y además tienes una serie de prohibiciones de lo que puedes comer o no. Estos son los mandatos de pureza. Y los mandatos de pureza son importantísimos para que un grupo humano tome idea de su individuación, para que se vuelva un individuo ante sí mismo reconocible. Los mandatos de pureza, el cumplimiento de los mandatos de pureza es lo que hace santo. La idea de santidad que está en este libro no es la idea de que uno es muy bueno con el prójimo y hace grandes caridades y luego levita de levitar hacia arriba. No, la idea de santidad es que uno no toma ni hace cosas impuras, y estas son las cosas impuras. Si uno se libra de estas cosas, entonces uno está en estado de santidad. La santidad quiere decir limpieza, directamente. Y la limpieza es esta limpieza. Ahora vamos a esto. Cada 7 años harás perdón. En realidad es lo que dice el texto. Vale que ahí pongan remisión, pero es igual, cada 7 años harás perdón. Y esta es la manera del perdón. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, y no lo demandará más. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano, se lo perdonarás, para que no haya en medio de ti mendigo, porque Dios te bendecirá con abundancia, y si escuchares firmemente la voz de Dios, entonces te he bendecido, prestarás a muchas naciones, tú no tomarás prestado, tendrás el dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esto nos pone delante de una de las ceremonias anuales y heptanuales más interesantes del judaísmo, que es el día de la expiación, el día del perdón. Cada 7 años se produce la gran expiación, que es cuando hay que perdonar las deudas. Y cada año se produce el día del perdón, que es el día que, como cumplir todos estos mandatos puede ser difícil, y algún día, incluso sin querer, podemos fallar alguno de ellos. A medida que fallemos, iremos acumulando impureza. Si acumulamos impureza, la cólera de Dios se va poniendo sobre nosotros y nos ponemos bajo la maldición de Dios. Si tú no respetas todo lo que te he pedido, entonces yo te destruiré. A medida que acumulamos desobediencias a estos mandatos, ganamos un monto considerable de la cólera de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una vez al año nos la levantamos. Una vez al año es el día del perdón, el día de la gran expiación, y el texto nos va a decir cómo se realiza el perdón, qué es lo que hay que hacer. Pero vamos a mirar primero otras cosas. Las leyes sobre los esclavos. A ver. La consagración del primogénito. Las fiestas. La fiesta de la Pascua. Y esta. Harás la fiesta solemne de las semanas, de la abundancia voluntaria. Harás la fiesta de los tabernáculos durante 7 días. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de tu Dios en el lugar que él escogiere. Tendrás jueces. No ofrecerás en sacrificio buey o cordero en el cual haya falta alguna, porque es abominación. Y a quien haya servido a otros dioses, sacarás a sus puertas al hombre y a la mujer
y los apedrearás y así morirán. Por lo dicho por 2 o 3 testigos morirá el que hubiere que morir, no por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Después vamos a esto de las lapidaciones. ¿Por qué hay que acabar con el disidente? Se puede mantener al extranjero, el extranjero es extranjero, da igual. Pero tienes que acabar con cualquiera que siendo de los tuyos no cumple tu ley. Porque esta es la ley que ha dado Adonai. Y tienes que acabar con ellos mediante lapidación y lo único que necesitas es testigos de su abominación. ¿Cuáles van a ser las abominaciones? Hay varias cosas que se van a considerar en este libro abominaciones. Adorar a otros dioses es abominación. Vestirse el hombre con ropas de mujer o la mujer con ropas de varón es abominación. Yacer con bestia, sea la que fuere, es abominación. El incesto, por supuesto, es abominación. Hay una serie de cosas que llevan aparejada directamente la lapidación. Son aquellas cosas de las que se nos diga que son abominaciones. La abominación es, por así decir, el extremo penal en el que alguien puede ponerse. Sigamos. Las porciones de los levitas. Y cuando entres en la tierra que te da, ¿no será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego? Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación. Tú has de ser perfecto. Dios promete un nuevo profeta y seguimos. Separarás 3 ciudades. Esas 3 ciudades son las ciudades del perdón. Veremos que en todo el Deuteronomio el perdón está completamente subrayado y supuesto. Hay un día de la expiación, hay un septenario del perdón y hay ciudades del perdón. Esto es, hay ciudades refugio a las que pueden acudir aquellos que, por ejemplo, han violado la ley hasta tal punto que podrían ser muertos. Entonces pueden refugiarse en algunos lugares para evitar la condena directa a muerte. Aquí, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra y no seas culpado de derramamiento. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, lo acechare, se levantare contra él, lo hiriere de muerte y muriere, si huyera algunas de estas ciudades, entonces los ancianos enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás. Quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Dentro de nada nos aparecerá una formulación que conocerán. Sangre por sangre, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Esta es la ley. ¿Por qué esa es la ley? La ley, esta ley es la que solemos llamar con el nombre de ley taliónica. ¿Por qué es la ley? Mírale, aquí. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si no hacemos esto, si te compadeces del culpable, entonces Dios dejará de protegerte.
con el culpable hay que ser inflexible. Hay que tomar esa ley, que es la ley del talión, y llevarla a término. Veamos. Esto es las leyes sobre la guerra, el sitio de las ciudades, los asesinatos que no se sabe quién ha cometido. Nuestras manos no han derramado esta sangre, perdió Dios al pueblo, no culpes de la sangre inocente al pueblo, y entonces en vez de esa sangre se sacrifica una novilla. Como se hace con los cautivos, más bien con las cautivas, vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, la codiciares y la tomas, la metes en tu casa, le rapas la cabeza, cortas sus uñas, se quita el vestido del cautiverio, se queda en su casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Esto es, le has quitado su honra. ¿Qué debes hacer con los hijos que tengas, con las esposas? Y esto es muy bonito, les encantaría a todos los jóvenes de hoy en día, en general disfrutan escuchando este trozo, la 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo toma su padre y su madre, lo sacarán delante de los ancianos y a la puerta del lugar donde viva, y dirán: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, y entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. ¿Qué nos está apareciendo en esta segunda ley? Si se fijan, en la formulación del decálogo nunca aparece qué va a ocurrir si no haces lo que dicen los mandamientos que hay que hacer. Pero en la formulación del decálogo está la ley penal y la ley civil absolutamente unidas. Aquí en la segunda ley lo que se nos dice es lo que pasa si no se cumple con la formulación de la ley. ¿Que adoras a otros dioses? Lapidación. ¿Que pronuncias el nombre de Dios? Lapidación. ¿Que te haces imágenes? Lapidación. ¿Que no guardas el sábado? Lapidación. ¿Que matas a otro? Ojo por ojo, diente por diente, medida por medida. ¿Que cometes adulterio? Lapidación. ¿Que cometes robo? Ya veremos, restitución hasta dónde, porque aparecen todas las restituciones. ¿Que levantas falso testimonio? Que te hagan lo que tú querías que le pareciera y ahí pasara a aquel contra quien levantaste el testimonio, etcétera. ¿Que no obedeces a tus padres? Como ven, lapidación. O sea, la lapidación es una pena, por así decir, muy extendida. Porque si tienes conmiseración por el culpable, entonces Dios castigará a todo el pueblo. Por lo tanto, no se puede tener piedad. ¿Qué prefieres? El castigo de Dios existe ante cualquier cosa, no se va a interrumpir. ¿Qué prefieres? ¿Que lo padezca quien lo merece o que lo padezca todo el pueblo? Más vale, recuerden la formulación ya en el Evangelio, más vale que muera un hombre por todo el pueblo. Sigamos un poquito. Vamos a ver. La restitución. No vestirá, bueno, la restitución la dejamos, caído en el camino, la ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Esto todavía recuerdo ayer, creo, a un clérigo musulmán que está vendiendo toda una edición que al lado de la mezquita de la M30, donde esto salía con toda seriedad, como si le hubiera sido revelado al clérigo directamente de Alá por sí mismo. Vamos, está aquí puesto hace bastante tiempo. Si se pueden o no tomar los huevos de las aves. No sembrarás tu viña. Aquí empezamos ya con cosas muy peculiares, con semillas diversas. No ararás con buey y con asno conjuntamente. No vestirás de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas del manto.
la castidad, las señales de la virginidad, le multarán si miente sobre la virginidad, pero si resultare ser verdad que no se halló virginidad, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto quiso vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio. Si alguien es sorprendido con una mujer casada, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Si una muchacha virgen desposada con alguno la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Si por el contrario es en el campo es distinto, porque ya no tiene a quien dar voces. Y por el contrario, el precio, ¿no? La restitución es por precio. ¿Quién queda fuera? ¿Quién no pertenece al pueblo? El que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. El que sea bastardo, ni hasta la 10ª generación. Ni amonita ni moabita, ni hasta la 10ª generación. No aborrecerás al edomita, eso es mira, porque es tu hermano, ni al egipcio, porque fuiste forastero en su tierra. A la 3ª generación los hijos que se tienen con ellos sí pertenecerán al pueblo, a la 3ª. Las leyes. Por razón de alguna impureza acontecida de noche. A ver, ¿qué es esto? Cuando salieres en campaña contra tus enemigos, por lo tanto hay que extremar los rasgos de pureza, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiese en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. ¿Qué cuáles son las impurezas acontecidas de noche? Las poluciones espontáneas, en efecto. ¿Cómo se levanta? Al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Todo absolutamente está normado, incluso, digamos, lo que son las defecar, mencionar. En el Corán encontrarán que es igual. Está todo completamente normado. ¿Cómo hay que hacerlo? Incluso con qué mano hay que limpiarse y con qué no. Las leyes humanitarias. No entregarás a su señor el siervo que huyere a ti de su amo, mostrará contigo el lugar que escogiere, etc. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Dios por ningún voto, porque los perros son abominables y las rameras también. No exigirás de tu hermano interés de dinero, de tu hermano. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no. No prometas. Cuando entres en la villa de tu prójimo puedes comer uvas, pero no ponerlas en un cesto. Cuando entres en la mies puedes arrancar espigas, pero no cortar con una hoz. La carta de repudio, cómo la repudiada puede casarse con otro, cómo el que la repudió no puede tenerla de nuevo. No tomarás en prenda muela de molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque es tomar en prenda la vida de un hombre. Las prendas, ¿qué se puede retener como prenda y hasta cuándo? Hasta la caída del sol. En el día pagarás el jornal, no se pondrá el sol sin que pagues el jornal. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Te acordarás de que fuiste siervo. Olvidarás semillas, olvidarás en el campo mies para que puedan venir a recogerlas los más pobres. Cuando sacudas tus olivos no recorrerás las ramas, porque serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Lo mismo en la viña. Los pleitos, no pondrás bozal al buey que está trillando.
Se pueden dar 40 azotes, pero no más. El primogénito, las leyes de primogenitura, la ley del levirato. Esto es cuando un hombre muere, su mujer ha de desposar al hermano. La ley del levirato, esta es muy buena, siempre tiene mucho éxito cuando se explica el Deuteronomio en clase de moral arcaica. Si alguno riñera uno con otro y se acercara la mujer de uno para librar a su marido de la mano del que le hiere y alargando su mano lo asiere de las partes vergonzosas, entonces le cortarás la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, tendrás pesa exacta, tienes que acabar con los amalecitas, cómo hay que hacer los diezmos. Todo esto son, digamos, prescripciones sumamente minuciosas que lo que hacen es acotar esa ley tan general que hemos visto. ¿Qué pretenden estas prescripciones al ser tan minuciosas? Identificar, volver al pueblo una unidad identificable. A partir de aquí lo que vamos a ver es un texto, que es el texto de, vamos a empezar, yo creo que con el de Mary Douglas. No sé cómo estarán sus fotocopias. A mí me falta una. 4. A mí me falta una. Vamos. Mary Douglas tienen el texto de Pureza y Peligro, ¿verdad? Sí. Bien. Pues es el que quiero que miren ahora a continuación. Ya buscaré yo el mío luego. ¿Qué pasa, Pureza y Peligro? Sí, vamos a tomar el primero, Pureza y Peligro. No, este lo tengo, gracias. Lo que quiero es simplemente ahora que se lean este texto. Mary Douglas es una de las grandes figuras de la antropología del siglo XX. De hecho, probablemente es una de las mayores figuras de la antropología del siglo XX. Mary Douglas tiene una obra como antropóloga muy solvente y muy poco habitual, porque ella se interesó desde muy pronto por cómo son los lazos simbólicos que unen a la gente entre sí, que hace que pertenezcan al mismo pueblo. Y entonces, sobre todo, vio que todas este tipo de prescripciones que podemos encontrar aquí, porque están escritas y forman parte de una escritura que se forma como tradición, pero en pueblos más primitivos hay siempre prescripciones rituales que no sabríamos muy bien a qué atribuir. Y lo que hay que atribuirlo es a que ellas representan y hacen verdadero el vínculo social.
Y es lo que va a exponer en este trozo que les he seleccionado de una de sus mejores obras, que es Pureza y Peligro. Lo que quiero ahora es simplemente que lo lean. Tenemos un rato, vamos a acabar a las 6, léanlo, y luego me van diciendo qué es lo que les parece más singular de este texto. Y si este texto en efecto les sirve para entender estos otros que estamos viendo. Puede suceder que haya páginas distintas, ¿eh? No busquen que la siguiente se corresponda, porque lo que he buscado es que se siga temáticamente, pero no está el texto entero.
Uy, qué ruido. No sé, en el caso de sus textos, mis hojas están especialmente traspapeladas, lo cual es extraño porque yo di hojas que estaban solo por una cara, pero al haberlas hecho en dos, probablemente por ánimo ahorrativo, nos metemos en un lío bastante considerable. Vean, por ejemplo, en la 158, ¿no? En los 158 el texto de un marido, Cayusa, que cuenta cómo interpreta lo que le ocurre. Si siempre me he sentido bien y fuerte y me encuentro con que me canso al caminar o al manejar mi azadón, pienso, ¿qué será? Miren, siempre he estado bien y ahora me encuentro muy cansado. Mis amigos dicen, es una mujer, te has acostado con una que estaba con la menstruación. Y si al comer empieza a tener diarrea, dicen, son las mujeres, han cometido adulterio. Mis mujeres lo niegan. Vamos al adivino y cogen a una. Si ella confiesa, no hay más que decir. Pero si lo niega, antiguamente solíamos practicar la ordalía del veneno. La mujer lo bebía, ella sola, yo no. Si vomitaba, el vencido era yo, y la mujer era buena, pero si le hacía efecto, entonces su padre tenía que pagarme una vaca. Sigan un poco con el texto porque, digamos, el análisis que hace Mary Douglas es simplemente magistral, ¿no?
Ya deben ir ustedes cerca del final, ¿no? No, no es quiero urgir. ¿De qué lugar son los Nuer? El pueblo Nuer, Australia. Tengan en cuenta, discúlpenme, pero es que yo me veo obligada a lo del caramelo de menta porque me quedo sin voz con cierta facilidad y en este momento me estoy aplicando un caramelo de menta, eso me da cierta cosa, pero no, a fin de poder que no se me tome mucho la voz. Tienen que tener en cuenta que Mary Douglas ha estudiado muy bien varias sociedades australianas que además viven cerca. Algunos ejemplos a veces en Mary Douglas también son de Papúa y otras veces también los tiene de Indochina, es decir, ella, por así decir, pertenece a esta generación antropológica que más bien toma los territorios, más bien que los africanos, toma algunos de los territorios del gran imperio colonial británico, claro. El asunto es, ¿por qué se parecen tanto a esto mismo? Esta civilización es contemporánea Nuestra. Esto es un libro de los años 70 que pone investigaciones hechas entre los años 50 y 60. Quizás para mantener la comunidad junta, ¿no? Con símbolos de identidad, para que estén juntos. Evidentemente, sí, pero lo que yo quiero que veamos, el primer plano en que quiero que veamos es este. Primero, que esto, que nos puede parecer un texto raro, y podemos decir, es que se trata de un texto muy antiguo. Primero, no es muy antiguo. Es un texto que ya ha sido fijado en época histórica. Quiero que esto les quede claro, tanto que lo remacharé cuantas veces sean necesarias. Tienen ustedes siempre que tener en cuenta que los textos de la Biblia, en su gran mayoría, son textos fijados en época histórica. Es decir, están fijados a la vez que la Ilíada y la Odisea, cuando son muy antiguos, o a la vez que Aristóteles, cuando son más modernos. Tenemos que hacernos cargo de qué tipo de textos son contemporáneos, porque así tendremos el paisaje de referencia, el paisaje intelectual de referencia, que nos permite entender un cierto tipo de contexto. Eso es muy importante. 2. No podemos atribuir estas cosas, muchas de ellas, a la antigüedad de los textos. Por ejemplo, toda esta que tengo aquí puesta. Estas son todas las leyes del incesto. Siguen siendo leyes para nosotros. Y no las hemos cambiado. Miren todo esto. Las bendiciones y la desobediencia. ¿Qué sucede si se desobedece a la ley? Vean si sobre esto encuentran alguna continuidad con todos los ejemplos que da Mary Douglas. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay como una especie de enorme sistema de creencias compartidas, con independencia del tiempo en que este texto y los ejemplos de Douglas existen. Yendo al nivel más profundo, hay la creencia de que quebrantar la ley trae desgracia.
Como quebrantar la ley trae desgracia, la ley no debe quebrantarse. Hay una creencia que se pone por encima de esa y la remacha, que es la desgracia, significa que se ha quebrantado la ley. La primera creencia es, de quebrantar la ley, se sigue la desgracia. Y esta es una creencia que ni el pueblo que ha fijado esto, que es el pueblo de Israel, ni un pueblo como los Nuer, ponen nunca en duda. Quebrantar la ley trae desgracia. ¿En qué se nota la desgracia? En que te pasan cosas. Ahora sigan el argumento. Si te pasan cosas, a tergo es que has quebrantado la ley. Esto es, se ejerce una circularidad entre ley y castigo. El quebrantamiento de la ley supone un castigo. El castigo es una desgracia. Pero entonces, cuando veamos que alguien tiene una desgracia, la desgracia es un castigo y eso significa que si alguien ha quebrantado la ley. Y así el círculo se nos cierra. A eso, que es parte del orden simbólico, que está realmente introducido como una especie de invariante antropológica en pensamientos de grupos humanos muy distintos, es a lo que se suele conocer con el nombre de ontología de la deuda. Está perfectamente explicado, más bien fijado que explicado, en una sentencia de uno de los filósofos de los saberes, los que ya se llamaban maestros de verdad, y que nosotros los solemos conocer con el nombre de filósofos presocráticos, es decir, aquellos filósofos de los cuales solo nos quedan cortas sentencias y que estaban por el Egeo en época histórica ya, pero antes de la revolución sofística. De ahí que se les llame anteriores a Sócrates, presocráticos. Y es Anaximandro. Les dicto la sentencia. Porque todas las cosas se pagan unas a otras su adiquía según el orden del tiempo. Todas las cosas se pagan unas a otras su adiquía, esto es su injusticia, su falta de dique, según el orden del tiempo. En otros términos, no hay ningún hecho que se introduzca en el mundo que no vaya a ser pagado por otro hecho que viene después. Lo único que tenemos que hacer es dejar que el tiempo transcurra, porque el tiempo mismo es la manera en que se hace justicia. De tal manera que, si hemos realizado un mal, cualesquiera, tenemos que imaginar que toda cosa pagará por ese mal su adiquía en el tiempo. Un mal no se paga con un bien, se paga con otro mal. Porque los males se conmutan así. Cuando se ha producido un mal o se ha realizado un mal, entonces la estructura de referencia que aparece es la estructura taliónica. Un mal se paga con otro mal. ¿Qué sucede si no queremos esperar? Que entonces es cuando aparece un subsistema al que llamamos el sistema de las expiaciones, que como ven aquí Douglas lo apunta. Douglas dice, en el texto que tienen ahí, es muy difícil saber si se ha violado o no una norma moral, porque son más abstractas, pero es muy fácil saber si se ha violado una norma de contaminación. Si amas o no a tu prójimo suficientemente, es una cosa difícil de saber, pero si has comido cerdo, ¿eso se sabe o no se sabe? Perfectamente. ¿Cuáles son los mandamientos importantes?
En principio, aquellos que son comprobables. Los hay de menor enjundia y los hay de mayor trascendencia. Para aquellos que tienen menor enjundia, lo que te han producido es contaminación, tú ya no eres puro. Y lo que tienes que hacer es descontaminarte, volver a recuperar la pureza. Pero cuando los mandamientos que se han violado son muy fuertes, entonces solo el talión lo soluciona. Medida con medida. ¿Qué es lo que Mary Douglas nos dice que se hace en alguno? Ella cita a Levi-Brill, un espléndido antropólogo de generación último término de la sociología de Durkheim, y hay otros, Marcel Mauss, hay mucha otra gente que se ha ocupado, digamos, de la relación entre falta y conmutación de esa falta. Pues lo que nos dice es que es fácil atribuir a contaminación los males y que es fácil librarse de la contaminación mediante rituales. Es decir, la mayor parte de los rituales están pensados para librarse de la contaminación. ¿Tenemos nosotros alguno de esos rituales o los podemos, por ejemplo, ver en nuestras formas religiosas, rituales de descontaminación del mal? El bautismo es evidente, es un rito lustral. Es decir, mediante la inmersión en el agua, o bien utilizar el agua, se supone que el agua arrastra la contaminación, el agua arrastra el pecado y se lo lleva. ¿Tenemos alguno más? Eso no es un ritual lustral. La extrema unción sí. Es decir, la unción con aceite considerado puro y santo para librar al cuerpo de la enfermedad. Nos quedan algunos. Una comunión, Amelia, porque hay, cuando dices di una sola palabra y se dice un salmo, algo del estilo, y entonces... No, pero esas son las palabras sagradas. Ya es muy evolucionado. La idea de que con una sola palabra tú quedas sano, que no hace falta que te eches cosas ni que pases por cosas. Vean el caso de la penitencia. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es adelantar el castigo para que el castigo no se produzca. Tú has hecho un mal, el que sea. Ineluctablemente el castigo va a venir sobre ti. Claro que puede suceder que tú no te enteres. Puede venir sobre tus hijos. O sobre los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque se producirá según el orden del tiempo. Lo que se va a hacer es producir. Tú no sabes cuándo. Por eso conviene tener días de expiación, lugares de perdón y ritos de expiación. ¿Qué quiere decir santo en este contexto? Santo quiere decir limpio, puro. ¿Cómo queda uno impuro? El Deuteronomio cuenta varias maneras en que uno puede quedar impuro. Vean lo que está dispuesto a hacer Dios con cualquiera que no cumpla la ley. Yo creo que ese trozo tan prometedor ya lo tienen visto, ¿verdad? Vamos a pasar de aquí. ¿Qué les va pareciendo? No está mal, ¿verdad? Es todo un programa.
Por si acaso alguna no está escrita, se avisa que las que no están escritas también. Véanlo. Bien, vamos a ver. Esto. Sodoma, la bendición. Toda esta serie de prescripciones están completadas por otras prescripciones parecidas que a veces tienen que ver con sucesos más, digamos, hilando todavía más finamente, que encontrarán en otro de los libros del Pentateuco, el Levítico. Los grandes libros de prescripciones, en el Éxodo se dan los mandamientos. Y luego las prescripciones, por así decir, más menudas, se dan en el Deuteronomio y en el Levítico. Y en todas ellas se nos dice qué es lo que va a ocurrir si no se cumplen los mandamientos. Todo esto está metido, como ven, en una especie de cosmología que nada difiere de aquellas que Mary Douglas nos cuenta sobre pueblos en la actualidad, cuyo pensamiento hubiera sido llamado por Lévi-Brill pensamiento salvaje. Lévi-Brill, como saben, tituló así una de sus obras más importantes, cuando dijo que, lo que luego fue muy contestado, pero en todo caso es una idea asombrosa, que realmente la idea que se hace Lévi-Brill es los pueblos salvajes, ahora sería de muy mal gusto llamar simplemente salvaje a un pueblo, no conocen los principios, no aplican los principios elementales de la lógica en su pensamiento. Lo que vienen a decir los correctores y correctoras de Lévi-Brill es que conocen perfectamente los principios de la lógica, pero aplican una lógica simbólica diferente en función del bien y del mal, que es exactamente la misma lógica que aparece aplicada aquí o en el Levítico. De hecho, otra de las buenas obras, no de las más grandes, porque probablemente la más grande que ha escrito Mary Douglas es Pureza y Peligro, y luego otra magnífica a la que tituló Símbolos Naturales. Pero Mary Douglas tiene un estudio estupendo al que llamó el Levítico como literatura, que es un estudio en particular sobre el canon moral que aparece en el Levítico, en el libro del Levítico. En todos ellos aparece esto que estamos llamando ontología de la deuda. A lo que quiero que vayamos en estos últimos 3 minutos es algo que, si podemos, empezaremos a desarrollar mañana, que es: esta ontología es la ontología presente con todos sus rasgos en lo que llamamos morales arcaicas. Esto es, tipos morales presentes para los que la individualidad tiene un sentido muy relativo, la intención no existe como categoría y el perdón no existe sin expiación. Estos tipos morales no se corresponden simplemente con formas arcaicas religiosas, porque, como ven, los podemos encontrar en pueblos muy lejanos de donde estos textos fueron fijados, y, sin embargo, advertir perfectamente de la existencia de paralelismos. Luego podemos imaginar, si bien queremos, que hay un sustrato ontológico, epistemológico y ontológico, que fuertemente actúa en la humanidad completa de tal manera que se promueven determinados equilibrios simbólicos en lo que tenga que ver con el mal. Y esto nos lleva de nuevo a la teoría y que ya hemos hablado, a la enorme narrativa del paraíso original de esta mañana, si recuerdan. He preferido empezar, iba a empezar de otra manera esta tarde con otros textos, pero como vi que su manejo de los textos bíblicos no era gran cosa, decidí que iba a ser muy difícil que siguiéramos adelante si ustedes por lo menos no los tenían siquiera presentes por haberlos visto un ratito así. Porque
Porque ustedes, estoy convencida de que por su mayor parte están convencidas y convencidos a la vez de que ciertamente los libros de la Biblia son una guía moral, aunque no sean una explicación del mundo físico. Esto es, me parece a mí, aunque puedo equivocarme en algún caso, que la idea de que la Biblia ya no explica el mundo físico, porque para eso tenemos teorías científicas, está suficientemente bien instalada, excepto en gente que sea muy fundamentalista y que te diga que Dios creó en 6 días el mundo y cosas así. Lo normal es que la gente piense, no, cuando la Biblia habla de cómo se creó el mundo, pues hay que creer más bien a la teoría de la evolución. Cuando habla de cómo es el sistema solar, pues no, más bien hay que creer a Laplace. Pero cuando hablamos de moral, entonces la Biblia tiene su sentido. Digamos, el valor refugio en que la Reforma introdujo los textos bíblicos. Los textos bíblicos no nos hablan del estado físico del mundo, pero son el corazón de nuestra vida moral. Y por eso he querido que los vean. Porque díganme, cuando la gente empezó a manejar el Antiguo Testamento, que era una cosa que no se manejaba, y empezó a leer estos textos, ¿cómo hacía para decir que poseían un fuerte sentido moral? No quedaba claro. Resultaba que no valían como explicaciones del mundo físico, no valían como explicaciones de la edad que pudiera tener el mundo, pero nuestra creencia es, por lo menos los trasladan verdades morales. ¿Pero qué tipo de verdades morales son estas que hemos visto ahí? ¿En qué sentido el talión es una verdad moral? ¿En qué sentido la lapidación como argumento número 1 contra la abominación y la abominación a la vuelta de cada esquina es una verdad moral? Recuerden, por ejemplo, que dice, no te vestirás con lino y lana porque es abominación. ¿Qué se hace con eso? Realmente, pónganse ustedes en el siglo XVII y son un cristiano reformado. No te vestirás con lino y lana porque es abominación. Tengo un cuñado que usa suéteres de lino y encima el tío o debajo se pone una camiseta de lana. ¿Qué hago? ¿Lo mato yo mismo o reúno a los vecinos? No cocerás al cabrito en la leche de su madre. O sea, ni se te ocurra hacer salsa bechamel con carne. ¿Qué hago? Es abominación. No se vista el hombre con ropas de mujer, ni la mujer con ropas de hombre. Es abominación. Te empieza a aparecer la ley. No simplemente los mandamientos que son así, bueno, abstractos. No robes, no mates. No, estos. No comas esto. No toques lo otro. Apártate de. Todo esto, ¿qué tipo de sabiduría moral transmitía? Ninguna que pudiera ser utilizada ya en el siglo XVIII, obviamente. Entonces, ¿cómo había que interpretar estos textos? Y es ahí cuando realmente te tiene que aparecer la noción de la moral arcaica. O sea, hay una moral previa a lo que entendemos por moral, está fijada en muchos de estos textos y la encontramos igualmente viva en algunas poblaciones de pueblos muy alejados en el espacio y en el tiempo de estos, y a esa estructura es a la que llamamos moral arcaica. Y esa estructura está regida por una ontología de fondo a la que llamamos ontología de la deuda, que es la ontología según la cual siempre hay que entender que del mal se sigue la desgracia y que la desgracia es el signo de que se ha cometido un mal. Y en esa ontología, por lo tanto, el perdón es siempre solo expiativo. No existe el perdón incondicional. Vamos a llegar hasta ahí y lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Les espero mañana a las 10.